Listo, estamos ahí. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí presentes en la segunda semana de la primera, no, la segunda sesión de la primera semana, corrijo. Bienvenidos, estamos ya foro semana 2 de módulo 4 y tenemos conectados a Alexander y a César. Estoy Roberta. Lo que pasa es que está, no sé por qué está registrado con otro nombre. Ok, no te preocupes, pero, a ver, aquí déjame, acuérdate que voy anotando las participaciones y dame un segundo, ¿eh? Mm, ok, Roberta Barragán, María Itzel, Sí, Marta Ramírez, tú eres, Roberta. ajá, aquí vamos a ponerle por la sesión número 2 y también tengo a Alexander. Alexander, estás en primera sesión, no estabas con nosotros la semana No, pasada, ¿verdad? Alexander bueno, es de Roberta. Ah, ok. Entonces tengo a César. César, ¿qué? Acuérdense, les pido a los dos abrir nuestras cámaras. Esto es súper importante para la participación. Aquí tengo conectado a César, pero no veo su cámara, no escucho. Si nos está escuchando, a lo mejor se conectó, pero todavía no está activo. Entonces, bueno, para validar, César, para validar tu participación, te voy a pedir abrir tu cámara y contestar aquí en el chat. A ver, aquí. Listo, ya tengo el espacio aquí dentro del chat para que puedan colocarme sus nombres completos, si no, pues cómo les pongo participación. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar esta sesión. Recuerden que dijimos, vamos a manejar esta segunda sesión de la primera semana al revés, comenzando con la sección de dudas y preguntas. Si no hay alguna, pues revisamos las actividades integradoras 1 y 2 como lo hicimos ayer, la semana pasada, digo, el miércoles, perdón. César Izquierdo García, ¿ok? El siguiente paso para poder acreditar tu participación es ir contestando y participando mientras estamos en la sesión, pero también abrir tu cámara corazón, ¿ok? Entonces ya nada más estamos a la espera de ese detalle, César. Y bueno, comenzamos. Ya dice Roberta. Roberta, ¿tienes alguna pregunta que haya surgido durante la semana o mientras estabas desarrollando tus dos actividades integradoras, corazón? No, lo que pasa es que, bueno, hoy y mañana dedico a mis actividades. Entonces, pues apenas estoy haciendo. Ok, no te preocupes. Entonces vamos a preguntarle a César. César, ¿tuviste alguna duda mientras estás desarrollando actividades? No, mire, lo que pasa es que apenas también voy a empezar a hacerlas. Como me enfermé de COVID, Ujú. sí se me complicó, sí se me complicó un poco y apenas voy a empezar a hacerlo. Ok, no pasa nada. Entonces vamos a retomar la presentación y vamos a hacerlo como en la primera vez de esta semana, ¿ok? César, ¿tienes un problema con tu cámara? Sí, no quiere agarrar, ya lo intenté, pero no quiere prender. No te quiere prender. Ok, ok.
Bueno, de pronto nos sucede así con algunos otros compañeros y mientras estamos en la sesión, pues ya podemos hacerlo. Entonces, y síguelo intentando. Si no, pues bueno, vamos a... Mira, ahí te mandé una solicitud de inicio de video, a ver si de esa manera se pudiera, ¿ok? Para poder, mientras estés participando de manera activa, entonces, es decir, con el audio, ok, tan pronto puedas, pues abre la cámara, ¿ok? Voy a empezar a compartir con ustedes la cámara, ya estamos grabando, sí, y comparto con ustedes mi pantalla. Listo. Aquí. Sesión número 2, semana número 1, el módulo 4, textos y visiones del mundo. Ok, y vamos a revisar las dos actividades integradoras que tenemos. Aquí está el correo electrónico. En caso de que por alguna situación no pudiéramos entregar las actividades a tiempo, ya nos esforzamos hasta el último segundo del domingo y no fue posible, ok, utilizamos este correo para poder solicitar una extensión de tiempo entrega, ok. La agenda es la bienvenida, hablar un poco sobre la forma de trabajo, que es totalmente apegada a lo que es Prepa en línea. Perdón. Las recomendaciones en Salud. semana. Muchísimas gracias, César. En semana 1, que son las actividades integradoras 1 y 2, y la sección de preguntas. El foro Aprendiendo como bienvenida ya estamos aquí, hemos venido con diferentes situaciones y por alguna razón no concluimos en su momento la preparatoria, pero ahorita hemos decidido hacerlo. Está perfecto. Hay tiempos para todo y si este es tu momento, felicidades por haber tomado esa decisión. Y pues bueno, Prepa en línea nos brinda la facilidad de no importa dónde nos encontremos, poder participar, poder desarrollar actividades, ¿ok? El horario se adapta a nosotros y también puede coincidir con nuestra vida familiar, laboral y personal. Entonces, la verdad es que está muy bien armado el programa, ¿ok? Quiero hablarles en esta ocasión de dos foros. Uno de ellos está aquí escrito, el foro Aprendiendo, y el otro, aquí me voy a la plataforma, módulo 4, aquí estamos, semana 1. Mi recomendación siempre es revisar cada uno de sus recursos, cada uno, y si yo tengo alguna duda, colocar la pregunta dentro del foro Aprendiendo, que esa es la finalidad, aprender juntos, ¿ok? Entonces, aquí mismo, de hecho, les he hecho algunas recomendaciones, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, vemos cómo empezamos a dar buenos deseos, a desear lo mejor para la semana. Sin embargo, les digo aquí, vamos a hacer el uso correcto de este foro. Este foro es únicamente para compartir preguntas, dudas o para ayudarnos unos a otros, pero también contar nuestra experiencia, como lo digo aquí. Comenta con tus compañeros qué textos te gustaron más, cuáles no te han gustado, qué te hicieron sentir estos textos, qué género te gustó más a ti, qué texto se te complicó más, ¿ok? Todo esto es lo que debemos platicar, conversar dentro de este foro que es académico. Aún así, después de esta recomendación me encuentro otro saludo de bienvenida y buenos deseos. Y bueno, ya Neida, su compañera, empiezan ya a platicar sobre lo que ustedes están viviendo. Les agradezco. Es bien importante que compartan esta parte, que vayamos generando un ambiente de trabajo colaborativo, ¿ok? Si de pronto me llega un mensaje al otro canal de comunicación, que es el mensaje de plataforma o el de correo electrónico directo, con una duda académica, lo que les voy a pedir siempre, y no es porque no quiera contestarles, sino es para obtener el uso correcto de cada uno de los canales de comunicación, les pediré por favor compartir su duda en el foro Aprendiendo, ¿ok?
para poder contestarlo, porque además es normal y seguramente si tú tienes una pregunta que crees en el grupo, alguien más la tiene. Entonces, de eso se trata, de poder pues hacerlo poco a poco juntos, ¿no? Ay, permítanme un segundito. Listo. Las recomendaciones de la semana número 1 también les hablo del tiempo que entrega. Es muy importante. Es muy importante porque nos va a permitir también hacer mejoras, ponerle algún punto de mejora. Si yo entregué la actividad el lunes, pues ya me espero entre miércoles y jueves recibir mi actividad evaluada. Pero si entregué mi actividad miércoles, jueves o viernes, upsi, ya me toca mi evaluación hasta el martes o miércoles de la siguiente semana. Sé que ahorita son archivos de Word, sin embargo, ya la siguiente semana vamos a empezar a subir recursos a la nube y después compartirlos en plataforma a través de alguna liga. Entonces ahí empiezan los detalles. Hoy olvidé otorgar los permisos correspondientes, me faltó este u otro detalle, ¿no? Y en ese momento es cuando quisiéramos regresar el tiempo, pero no se puede. Sin embargo, si entregamos a tiempo, es decir, lunes, martes, a más tardar miércoles, yo garantizo que mi calificación me la esté entregando miércoles, jueves, viernes, a más tardar, para poder hacer algún cambio si así fuera requerido, ¿ok? Entonces esa es la importancia de los tiempos. Después, el siguiente punto es el uso de las rúbricas. Cada actividad tiene una rúbrica en donde yo puedo autoevaluarme y puedo saber dónde estoy en cuanto a la calificación, ¿ok? Sin embargo, también es importante que la revises tú antes de entregar tu actividad. ¿Por qué? Porque hay detallitos y de verdad se nota de manera instantánea casi cuando alguien revisó la presentación o estuvo presente aquí en la sesión. Esos detallitos cambian, ¿ok? Cómo cuidar la ortografía, cómo completar las instrucciones de lo que nos están solicitando completamente, esos detalles. Entonces, les pido y les recomiendo mucho que antes de subir su actividad a plataforma, revisemos las rúbricas para saber que estamos haciendo las cosas completas, ¿ok? Y listo, llegamos a la parte pues, principal de la sesión, las recomendaciones de actividades semana 1, que es la actividad integradora 1 y actividad integradora 2. No hay mejor manera que vamos directo a plataforma para hablar al respecto. Voy a hacer una pausa, sé que estamos ahorita integrados 4 personas, ¿verdad? Me parece entonces, eh, José Antonio, ¿verdad? ¿Estás llegando apenas? Sí, perfecto, muy bien. Felicidades, gracias por estar aquí. Estoy anotando tu segunda asistencia. Roberto también. Y César, solamente déjenme captar el nombre completo de César. Sé que ya me lo escribió en el chat, denme un segundito. Ay. César Izquierdo García. Listo. Ahora sí, vámonos a las recomendaciones de las actividades. Bueno, una vez que nosotros hemos revisado todos los recursos, en la sesión anterior recuerdo que lo asemejé. Les dije, un ejemplo sería como si llegáramos a un planeta nuevo, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo una dinámica diferente. ¿Qué sucede cuando llegamos? Vamos a decir que nos invitaron a una fiesta a todos, ¿ok? Ya llegamos a una fiesta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Digo, sí, educadamente nos vamos a nuestro lugar. Pero, ¿qué es lo primero que haríamos en una fiesta, Roberta?
Sí, bueno, ¿cómo Ok, lo acabas empezaría a de llegar saludar? a una fiesta y te van, y tú estás llegando a ese lugar. ¿Qué haces en el lugar Sí, llegando? saludar a todos. Es correcto, voy a saludar a todos. ¿Qué más podemos hacer, César? Sí, por favor, José, cuéntame, ¿qué harías tú? Tu audio, creo que está apagado. Ajá. A ver, ahí, Sí, dirigirme con los anfitriones o con la persona que me invitó. ok. Igual para saludar. Y ya los saludamos. ¿Y después qué haríamos, José? Pues bueno, en la fiesta, divertirnos, ¿no? Te vas a tu lugar y empiezas a saludar. Imagínate, ya llegamos al lugar, ya saludamos a los anfitriones, ya nos sentaron en la mesa que es como de 12 personas. ¿Qué hacemos? Comenzamos a interactuar con la gente, empezamos a conocer. ¿Y tú de dónde conoces? Imaginémonos que es una boda. ¿Tú de dónde conoces a los novios, no? Ah, tú eres primo, tú eres vecino, tú eres el ex, ¿no? Así nos vamos enterando de todos los que están participando en la boda, ¿es correcto? Es lo mismo, aquí lo que estamos haciendo al revisar cada uno de los recursos es conociendo nuestro entorno. Además, empezamos a utilizar esas palabras que vienen en cada uno de los recursos, ¿ok? ¿Para qué? Para cuando quiera yo realizar mis actividades integradoras pueda hacerlo de manera correcta, ya sepa de qué estamos hablando. Se dieron cuenta de cómo en la primera sesión me di cuenta perfecto quién ya había revisado, quién no había revisado, ¿a poco no nos damos cuenta nosotros mismos? Claro, porque pues sabemos dónde encontrar una cosa, dónde encontrar la otra, ¿no? No es que seamos muy sabiondos, sino que ya lo revisamos, ya por lo menos echamos un vistazo. Hay otra recomendación mía. Aquí hay esto que dice análisis literario, es una actividad formativa, perdóname. La actividad formativa no tiene ninguna ponderación, ¿ok? Sin embargo, es un ejercicio. Y si tú lo puedes hacer, como no tiene evaluación, también te va a decir si estamos bien o estamos mal, ¿ok? En donde nos invita a ver la sonatina de Rubén Darío, que es este extracto. Y sobre esto vamos a ver, el fragmento pertenece a qué género literario, lírico, dramático, narrativa. Ya de entrada, ¿a qué me ayuda esto? A saber qué género literario tengo tres, ¿cierto? Lírica, dramático y narrativo. Las palabras remarcadas en el fragmento son ejemplos de tema, métrica o rima. Ah, pues está en el final. ¿Qué será? ¿Quién me ayuda? ¿Es una rima? Es la rima, es correcto, porque estamos princesa, fresa, color, olor, sonoro, ¿ok? Entonces, efectivamente, y así todo esto nos va a ayudar porque es como un ejercicio antes del examen, antes del proyecto, de la actividad integrador. ¿Qué emoción evoca el texto? Alegría, tristeza, miedo. Ya nos dieron ejemplo de tres. La palabra fresa usada en este poema es un lenguaje del ejemplo denotativo científico o connotativo. Ah, pues voy a la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Cómo es ese lenguaje? ¿Existe literalmente la boca de fresa? Es correcto, no existe, ¿verdad? Sin embargo, pues están colocando ya un vocabulario lírico, ¿no? Entonces se está adornando y de las opciones. Y así nos vamos pregunta por pregunta, ¿se dieron cuenta? Al terminar mi intento, me van a decir aquí mismo, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar, me van a decir la calificación, cuáles tengo correctas y cuáles no, y eso me va a ayudar a que ahora sí voy a resolver
mis actividades integradoras que sí tienen evaluación, pero ya tengo como un ejercicio, ¿no? Una práctica. Ahora sí, vamos a analizar los textos literarios de la actividad integradora número 1. Yo les puedo asemejar un libro, un texto, la literatura, como si fuera esto. Gracias. Ujú. Aquí. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Ay. ¿Qué es lo que ven ahí? Unas imágenes de unos roperos. Es correcto, es correcto. Ok, a ver, vamos a ver este pedacito. A ver si se ve. Aquí está. Miren esto. Pónganle mucha atención a los detalles, ¿ok? Ok, hasta ahí, nos dejó hasta intrigados, ¿verdad? Este es el momento, chicos, en el cual les hablo. Esto para mí es la literatura. Te vas internando en esa lectura y wow, esa es una emoción, esa es una experiencia estética. Y al dar la vuelta los dejo hasta ahí porque pudiéramos de pronto ver un pedacito de película, pero no es la intención. Pero eso es la literatura, ¿ok? Abrir una página es como irnos a otro mundo, a otro momento, y cada página nos va a llevar a otra y a otra. Mira esas caras de expresión, ¿ok? Yo creo que un niño es la etapa, cuando somos niños es la etapa en la vida en la que no tienes filtros, en la que no guardas ese comentario. De pronto son hasta crueles un comentario de un niño, pero lo hace tan sin filtro que es sincero, ¿no? Porque si tú ves estas expresiones, es sorpresa, es que sigue, es como incertidumbre, ¿cierto? No sé ni dónde estoy. Así es como nos debemos sentir en este momento de decir, híjole, literatura, qué flojera. Literatura, de pronto, híjole, tengo que leer 2 textos para una actividad, 3 en la primera, que es la que vamos a ver ahorita. Entonces, la forma de verlo es tal cual. Imagínate que estás abriendo ese armario, ¿ok? Y que vamos a desmenuzar, a platicar, a entender el por qué, el cómo, cuándo y el dónde de ese texto literario, ¿ok?
Entonces, las instrucciones nos llevan hacia este archivo que con solo dar un clic nos descarga documento de Word y nos invita a seguir paso a paso las instrucciones. Aquí está el documento que vamos a seguir. Y bueno, está bastante guiado. En esto vamos a leer estos 3 textos. Al que ingrato me dejo, busco amante. Esta lectura es de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. ¿Ok? Ahora, vamos a leerlo y quiero enfatizar un poquito que no es tan largo, ¿ok? No nos mandaron a leer un libro de 300 páginas, en realidad puedes hacerlo sin ningún problema. Ya que hicimos la lectura, hay 2 maneras de leerla. Una es leer y entender y poder descifrar y poder interpretar. Ese es un análisis profundo que no viene escrito, que cada uno de nosotros lo desarrolla de diferente manera. Y hay otro que es skim and scan, otra manera de leer que les puedo asemejar con buscar en un explorador o agarrar nuestro teléfono, ¿se acuerdan? Y poder decir, a ver, vamos a buscar a mi tío, el que casi nunca veo. ¿Cómo se llamaba? Ah, pues se llama José. Ok, pues pongo José. ¿Qué es lo que va a hacer mi teléfono? Que es súper inteligente, pero que nosotros también podemos hacer. Buscar, ¿no? La letra J, luego la O, a Jorge, a Joel, no, José, y va a identificarlo. Eso se llama escaneo, ¿ok? Buscar información muy específica. Entonces, en esta tabla que nos presentan a continuación acerca de de las 3 lecturas, vamos a utilizar las 2 técnicas de lectura, ¿ok? Tanto el escaneo como el análisis. ¿Por qué? Porque nos piden el autor. Una ya casi nos lo dan en las instrucciones, ¿están de acuerdo? Y 2, en cada uno de los textos también viene especificado quién es el autor. Coloco aquí el nombre completo del autor. Después dice a qué género literario. ¿Se acuerdan cuántos géneros literarios existen? Sí, 1, 2, 4. ¿Cuántos hay? ¿1? 3, es correcto, solo hay 3 géneros literarios, ¿ok? Entonces, esos géneros literarios lo voy a escoger uno para cada uno de acuerdo a sus características, ¿ok? Luego dice el contexto sociohistórico-cultural de la obra y el contexto del autor. Vamos a analizar. ¿Se acuerdan que analizamos a Van Gogh? Bueno, vimos un poquito muy superficial a Van Gogh. Vamos a ver su contexto. Aquí está. Ah, no. Wow, ya hay unos tenis Vans de Van Gogh. No sabía. Esta tecnología solo nos quiere vender, ¿ya se dieron cuenta? Bueno, aquí estamos. Vamos a las imágenes. Aquí está. Aquí. Este es un autorretrato que se encontró por mera casualidad y es un autorretrato de Vincent Van Gogh. No lo conocían, de hecho no es parte ni siquiera de la exposición que les mencioné. Esto apareció de pronto, ¿ok? Entonces, aquí está. Al leer, por ejemplo, aquí al principio dice un autorretrato inédito de Vincent Van Gogh de más de un siglo de antigüedad fue hallado detrás de otra tela del pintor holandés, informó este jueves de este año, 14 de julio, un museo escocés, aludiendo a un descubrimiento increíblemente excepcional, ¿ok? Tal vez si yo me doy a la tarea de identificar
Aquí. Ahí está. ¿Qué me pueden decir del autorretrato que estamos viendo? Roberta, dime algo de él. ¿Qué características tiene? Está como viendo algo. Ok. ¿Algo más? Ok. Vamos a ayudarle un poquito, por favor, José. ¿Qué ves tú? La vestimenta, ¿no? De esa época, como de la época clásica. No Es sé. correcto, ¿ok? ¿Cómo nos veríamos hoy si salimos así? O si vemos a un chico vestido así, ¿no? Bueno, ya vemos cosas más extrañas, la verdad, la verdad. Pero adaptadas exactamente como decía José a diferentes épocas. Es muy importante. Aquí Roberto se fue a la parte emocional, a dónde está viendo, qué lo distrae, ¿cierto? Pero también ya vieron su semblante. ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Está enojado? ¿Qué tiene? Nos está transmitiendo, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con cada uno del autor y esto que nos está complementando ahorita José, él dijo la vestimenta, la de aquella época, ¿cierto? Muy clásica para su época. Entonces, con todo esto, vamos a ver, yo aquí, permítanme un segundito. Ay, no. Ah, sociohistórico cultural. ¿Se acuerdan de mi recomendación que les recomendé colocar al final de cualquier búsqueda? Ok, no se preocupen, les recuerdo. Punto edu, para que solo sea en torno a la parte educativa, ¿ok? Aquí, el contexto sociohistórico cultural. De pronto, para que no suene muy monótono, porque ya aquí es o un crítico de arte, o algún científico, o una persona que no sabe nada, pero compartió algo y lo subió a la red. Todos podríamos tener, ¿ya se fijaron? Un experto en arte, un super fan de Van Gogh, o alguien que no sabe nada y quiso subir algo al respecto. Las tres personas pueden subir lo que quieren a las redes. Sin embargo, al colocar punto .edu al final, estoy filtrando y de alguna manera son sitios que tienen un poquito más de credibilidad, ¿ok? Aquí. Aquí, por ejemplo, nos está hablando del contexto histórico, social y cultural del siglo XIX. Yo les recomiendo revisar textos, está muy bien, sin embargo, los veo y somos totalmente visuales, muchos de nosotros. Entonces, este video, por ejemplo, es de 5 minutitos y nos habla de todo el entorno que estuvo viviéndose en este siglo XIX, que fue también la parte en la que tanto las lecturas que ustedes están teniendo como Van Gogh está hablando ahorita, ¿ok? Si nosotros revisamos... El periodo que va entre 1788, comienzo del reinado de Carlos IV, y 1874, año final de la Primera República, es, sin lugar a dudas, uno de los más intensos de la historia de España. En esos 86 años, España sufrirá varias guerras devastadoras, como la invasión francesa y las guerras carlistas. Conocerá férreos gobiernos como el de Fernando VII,
verá cambios de dinastía, como el encumbramiento de Amadeo de Saboya, y por último, vivirá un cambio radical de régimen, como la Primera República. El antiguo régimen absolutista y estamental va siendo poco a poco sustituido por nuevas formas de relación política, social y económica. El influjo de la Ilustración trae aires de renovación, a los que se suman la influencia de las revoluciones americana y francesa. La recepción de las ideas liberales actúa en una España en la que la institución monárquica está desacreditada por el valimiento de Godoy y las disidencias entre Carlos IV y el heredero. La prolongada guerra con Francia, la ruptura con las colonias americanas y la bancarrota de la Hacienda ponen el telón de fondo a una situación de gravísima crisis. La sociedad española se muestra dividida, desconcertada. A grandes rasgos, se podría decir que son dos las principales posturas ideológicas que aparecen enfrentadas: los partidarios de la tradición frente a los defensores de la renovación. Estos últimos ven en la figura del sucesor, Fernando VII, una esperanza de cambio. Sin embargo, las ilusiones pronto se verán truncadas. El apego tenaz del monarca a la vieja monarquía absoluta y su desprecio por todas las reformas que aprobaron las Cortes durante su forzada ausencia en Francia hacen de su figura una de las más odiadas. El descontento de los sectores liberales da lugar a algunos pronunciamientos. Uno de ellos, el de Riego en 1820, obliga al rey a aceptar la Constitución de 1812. Con este acto, los moderados de Narváez son desalojados del poder por los progresistas de Espartero, y a estos nuevamente le sucederán en 1856 los moderados de O'Donnell. La Primera República y sus máximos representantes, Estoy avanzándole un poquito Sagasta y solamente Maragall, para Salmerón. hacerles una pregunta. ¿Les suena familiar toda esta situación? ¿Lo podríamos asemejar o comparar un poquito con lo que está viviendo nuestro mundo actualmente? ¿Qué opinan? ¿Nos perdimos? ¿Qué vimos? Vimos desigualdad, ¿cierto? Vimos que la gente se levantó y protestó. Vimos cómo estaban inconformes con sus gobernantes, ¿cierto? ¿Crees que algo así esté pasando en nuestro mundo actual? Ya vi sus caritas, claro, también, ¿ok? Y no nada más en nuestro país. Entonces, esto influye muchísimo en la forma en la que vamos nosotros a transmitir cualquier idea, ¿ok? Esto que vimos ahorita, yo lo recomiendo hacer en un video porque resulta un poquito más dinámico. Y con lo que yo aprendí, voy como si le contara un chisme a mi vecina, ¿no? Y le voy a platicar algo a un amigo o le voy a platicar algo a un primo, algún familiar o amigo. Así tal cual, ve un video que nos esté plasmando el entorno del autor. Tú sabes quién es el autor de cada de las tres obras, ¿no? Y ve el entorno también de la obra, o sea, en qué, si yo veo en qué siglo, en qué año se escribió, en qué país se escribió, el video que voy a buscar, lo busqué para Van Gogh, pero yo voy a buscar, está muy relacionado con lo que estamos viendo también por la misma época, pero yo voy a buscar de pronto el entorno sociohistórico-cultural y voy a colocar tal vez el nombre de las obras que estamos leyendo para que de esa manera me pueda mostrar ese video. ¿Y qué voy a escribir aquí? Lo que estaba sucediendo, que fue esos hechos que estaban sucediendo y que hablan de inconformidad, hablan de cómo era la sociedad, ¿ok? Ese es el contorno sociohistórico-cultural de la obra. Pero el del autor es otro totalmente, ¿eh?
himself. How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. Theo Van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it? I don't see the point in delivering a dead man's letter. Son, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd... Está en inglés. Déjenme buscar a lo mejor este otro. Aquí. Por ejemplo, aquí estamos leyendo, es el mayor de 6 hermanos, nació en Países Bajos, desde un comienzo su existencia se ve ligada al sufrimiento. Sí, su cara a poco no nos da sufrimiento, como que está muy, enojado, ¿verdad? Luego dice aquí, un año antes de nacer, su familia había sufrido la pérdida de un hijo llamado Vincent, al igual que su hermano fallecido. El registro de su vida se debe a la relación con su hermano Theo, con quien mantuvo una fluida comunicación a través de cartas, las que se encuentran documentadas. Ahora, aquí mismo nos dice cómo estuvo viviendo en diferentes lugares, mira, ¿ok? Y estoy conociendo, aquí están las cartas que le escribió a su hermano, ¿ok? Sus emociones. La psicología del pintor, ¿ok? Y aquí es lo que nos hablan de cómo sus emociones subían y bajaban. Las localidades que inspiraron al artista, qué lugares, qué tal, influye Países Bajos, los lugares donde él vivió, de hecho, ¿ok? Aquí, las técnicas que utilizó, pero ¿qué iba sucediendo? Conoce a Cien, que es su pareja, durante un año. Fallece su padre. Miren cómo está hasta arriba la mayor producción de él. ¿Ya vieron? Su obra se hizo súper, duplicó lo que estaba teniendo acá al principio cuando conoce a su pareja. Cuando fallece su padre, ¿ok? Y aquí está entonces cuando empezó él a pintar acuarelas, dibujos y finalmente pinturas, ¿ok? Pero aquí también está su biografía, donde vivió, que nació un hermano, que nació el otro hermano, ¿ok? Aquí antes de fallecer, bastante antes, ¿verdad? En el 88 él pierde una oreja, después lo internan en un sanatorio mental y después fallece. Entonces todo esto finalmente va a reflejar, este es el entorno de él, ¿no? Lejos de la parte que vivía su país, el mundo entero, pues también él tenía en su núcleo familiar situaciones muy, muy, muy extremas. Sin embargo, canalizaba todas esas emociones mientras fue posible en sus obras, que la verdad han quedado pues para la historia. Pero ya nos dimos cuenta de la diferencia entre el contexto sociohistórico cultural de la obra y el contexto del autor. ¿Quedó claro ahora? Porque de pronto, ahora que estoy revisando algunas de las actividades, me ponen ahí pedacitos de la obra, de qué está tratando. No, hombre, pues estamos hablando del contexto de la obra primero, ¿no? En general, qué pasó en el mundo, por qué influyeron esos hechos. Y después del autor. Y apenas estamos revisando 2 de las cosas que nos pide la tabla, 2 de los aspectos que nos está solicitando. El autor, el género literario al que pertenece, contexto cultural de la obra y luego contexto del autor. El siguiente es la intención del autor. ¿Cuál es la intención? Cada cosa que hacemos tiene una intención, ¿saben? Hasta cuando decimos hola, si es la amiga que mejor nos cae, la saludamos de una manera. Y si es el amigo que no quieres ni ver, chispas, ¿cómo lo saludarías? ¿Estás de acuerdo? Y estás saludando, pero el hola cambia. Lo mismo pasa al momento de redactar. Estamos de acuerdo a la intención que yo tengo, redacto de alguna u otra manera, o pinto de alguna u otra manera, o bailo de alguna u otra manera. Todas las artes tienen esa intención, ¿ok? ¿Cuál es la intención del autor? Después el argumento, que es un resumen, como bien nos decía la ascensión anterior José. El tema usa una frase: el amor y el desamor, las diferencias sociales, el clasismo, ¿no? ¿Cuál es una frase, una palabra muchas veces?
cuando mucho una oración. Después dice, ¿cuál es la acción? Ahora sí, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Ok? La acción es como el resumen, ¿qué está sucediendo? Ah, pues iba así en la calle y luego pasó esto y luego pasó aquello, me vas narrando, ¿ok? ¿Cuál es el tiempo de la obra? ¿En qué época? Sí, claro, el poema que estamos leyendo quizás nos diga sucedió en tal y cual, ¿verdad? Pero sí dice en una época en la cual estaba enamorado y luego me desenamoré, o sea, sí hay un momento en específico de la vida, ¿ok? Y luego viene el espacio, el lugar también. Y finalmente los personajes, menciónenlos a todos. Si yo, acuérdate que un poema habla mucho de mis sentimientos, de los sentimientos del autor, entonces él es parte de de ese personaje, ¿ok? Y después vienen las preguntas que nos invitan a continuar con este análisis y dice, con base en los elementos de la tabla específica, ¿cómo se relaciona el contexto de cada autor, perdóname, con su obra y con el mensaje que transmite? Voy a ligar aquí el contexto del autor con la intención del autor y después aquí, estos dos, contexto del autor con la intención del autor, ¿ok? Pues obviamente yo diría, bueno, pues ¿qué crees? Al vivir Van Gogh en una época fulana de tal año, donde había muchos conflictos, donde había una desigualdad, donde él se encontraba también en conflicto con él mismo, le dieron el mismo nombre de su hermano que murió un año antes de que él naciera. O sea, todo eso, claro que lo complica. Y muchos datos más curiosos que poco a poco irán descubriendo tanto de él como de los autores. Todo esto afecta, entonces la manera en la que él pinta las cosas tristes, el azul, el blanco y el negro son sus colores. Y con eso, como decíamos, se dan cuenta cuando veíamos una de las pinturas donde se veía como una ciudad abajo y había como olas o nubes. Pues es como que él estuviera en esa casita, ¿no? Y desde ahí veía que todo pasaba. Pues así era su entorno, así era su mundo. Él trataba de incluirse, pero no lo lograba. Entonces, todo eso, claro que nos está diciendo, como les estoy contando ahorita, los colores que usaba, la forma en la que pintaba, hasta que empezó a pintar con acuarelas, ¿se acuerdan? Y después empezó dibujos y luego pinturas. Entonces, todos esos aspectos, estoy hablando nuevamente del pintor, aquí tú lo que tienes que plasmarme es, de acuerdo al contexto de cada uno de los autores, cómo es que influye en la forma en la que trabaja, en la forma en la que redacta estos textos cada uno de los autores, ¿ok? Eso es en la primera parte de reflexión. Aquí. El contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Y después dice, redacta un comentario breve de 2 o 3 párrafos en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada una de sus obras, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Entonces, ¿dónde voy a encontrar las formas de transmitir el mensaje de cada autor? Muy sencillo. Ay. Acá. ¿Cómo transmite? Primero, transmite a través de qué género literario, de un poema, de un texto narrativo, ¿ok? Utilizando qué emociones, tratando de transmitir qué argumento, ¿ok? Vas a armar ese comentario con pedacitos de tu tabla de cada uno de los textos, ¿ok? Y obviamente hay que justificar tus respuestas. Ojo, también me estoy encontrando en las actividades que estoy revisando que me ponen una línea, 2 líneas y ya me quedo como, ¿y luego qué pasó? No porque completes las 10 líneas y las 12 líneas, pero si lo dice ahí es por algo también. Tengo que cubrir ese requerimiento, pero sobre todo me dejan picada porque digo, bueno, no nomás analizó muy general, no me dio, no siguió las instrucciones. Entonces aquí dice muy específico contrastar las 3 formas de transmitir. Voy a poner cómo se transmitió la uno, cómo se transmite la otra, cómo se parecen o cómo difieren, ¿ok? Tomando en cuenta esos mismos elementos de la tabla. Y en el punto 5 es donde vamos a hacer nuestra reflexión, así ya es más
Introspección, acuérdense de esa palabrita de metacognición, cuando un conocimiento, una habilidad la estoy desarrollando, pero ya la voy a aplicar a mi vida diaria. ¿Qué es esto? En 1 o 2 párrafos de 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya, tomando en cuenta la época en la que vivimos. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando les preguntaba, ¿alguno de esos les suena? ¿Creen que tengamos algo de aquel entonces, siglo XIX, con ahorita? Pues por supuesto que sí, no hay varios. Entonces aquí es donde vamos a decir si es cierto. ¿Qué encontraste de cada lectura que hoy encuentras? Y hay que justificar nuestras respuestas, ¿ok? No nada más se basen en una y en el amor y que sí, que si no, y la gente engañada y no, básense más en las 3 obras también y justifiquen mucho sus respuestas, ¿ok? Les recomiendo también revisar la ortografía. Aquí mismo Word nos brinda revisión. Revisar y donde dice editor, me brinda un espacio para poder revisar aquí la ortografía, pero también hay otro, me va a arrojar incluso hasta la sintaxis, ¿ok? Y que no cambie quiero hacer un énfasis. No había leído, ¿ok? Lleva H de haber, ¿ok? Ay, ya se fijaron que puse O, H-O. Es una expresión y no me lo marca como un error ortográfico, ¿cierto? Porque sigo allá donde dice puntuación en el editor 100%. La palabra existe, pero ¿tiene que relación ahí? Pues claro que no. Lo que yo quise decir es no había leído, ¿ok? Y de todas maneras está en 100%. ¿A qué voy? Muchas veces las palabras con acento, sin acento, escribimos una palabra por la otra, aunque las dos estén correctas en ortografía, pues ¿qué crees? No es la intención de lo que quiero yo comunicar, ¿ok? Por ejemplo, algo muy sencillo como la palabra, vamos a ver esta frase. El libro era de él. ¿Qué puedo corregir en este enunciado? Hay varias cosas que puedo corregir. En este enunciado que les estoy mostrando, el libro era de él. Ayúdenme, ¿qué opinan? ¿Qué le puedo corregir? La primera va con mayúscula. Muy bien. ¿Qué más? Y él va con acento. Ok, muy bien. ¿Cuál de los dos va con acento, Roberta? La del final. Ok. Sí, muy bien. Cuando uso él con acento, me refiero a un pronombre personal, yo, tú, él, ella, ¿ok? Pero cuando va sin acento es el artículo definido que es para un objeto, él, la, los, las, ¿ok? Ya se dieron cuenta como las dos estaban correctamente escritas, sin embargo, al momento de cambiar, pues también cambia el sentido de lo que yo quiero transmitir, ¿cierto? Ahora, muchas cosas vamos a hablar en pasado. Entonces, descubrí, sentí, existía, ¿ok? Todo esto, aquí ya hasta me corrigió, coexistía con acento en la I. Todas estas llevan acento al final, descubrí, ¿ok? Tengan mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque de pronto veo actividades súper bien desarrolladas y no les puedo dar un 100, porque uno de los aspectos que cuida aquí es el uso correcto, vamos a ver la rúbrica, el uso correcto de signos de puntuación, como lo decía Roberta también, importantísimo, el uso de mayúsculas. Ah, ¿y qué crees, Roberta? Todavía esta última corrección que me hiciste, la primera es empezar con mayúscula, la segunda fue el acento en la segunda palabra, él, pero ¿qué otra cosa nos falta ahí?
el punto final. Muy bien. El punto final. Ahora sí, el libro era de... Muy bien. Ahora sí. O la coma, porque también es lo que está faltando mucho. La coma. El libro era de él y la pluma era de ella. ¿Ok? Ahora sí, el punto final. Los signos de puntuación. Si vamos nosotros a revisar aquí mismo en la rúbrica, todas las actividades tienen una rúbrica. La rúbrica aquí, uno de los aspectos que cuida, vamos a hacerlo. ¿Cómo podría lograr un 100? Primero, un cuadro comparativo con los 11 elementos del análisis y los elementos que identificamos son correctos, son claros y son congruentes con las obras en su totalidad, es decir, todos los cuadritos están perfectos. Un análisis preciso de las 3 obras en las que expresan la relación que existe entre el autor y su obra. Aquí muchas personas de pronto me dan como un resumen de lo que está pasando en cada una de ellas, pero no me dice cómo se está relacionando el entorno con la obra. Ojo, porque puedes escribirme 12 párrafos y no tener lo correcto, o 12 versos y no escribir lo correcto. Entonces, hay que ser congruentes con lo que nos pide. Luego, un comentario en el que expresa las diferencias entre la forma en que cada autor transmite, si es la segunda o la tercera. Entonces, también lo hace de las 3 obras. De forma correcta, clara y congruente. Un comentario en el que expresa las diferencias entre la forma de ver la vida de cada una de las obras y la suya y considera las 3 obras, lo hace de forma clara. ¿Qué quiere decir? Ese es cuando ya decimos cómo es nuestra vida, la vida de los autores, la vida de esos textos y luego nosotros, ¿ok? Pero hay que hacerlo de las 3 obras y que sea congruente con lo que hemos visto. El siguiente aspecto es el actitudinal, es decir, editas adecuadamente el documento descargable con la información solicitada, atiendes en su totalidad a las instrucciones para la elaboración de producto. ¿Qué sucede? Cuando alguien me dejó la última pregunta sin resolver, pues ya no puedo darle esto. Aunque todo lo demás esté perfecto, ya me voy para acá, ¿ok? 90%, 80%, 70%, 60%. Otro dato y otra característica de una actividad que es muy frecuente es que no le den la nomenclatura necesaria, me ponen solo actividad 1, actividad 2, ¿no? Y no, ahí en las instrucciones dice cómo es la nomenclatura, el nombre que le doy a mi archivo correctamente. Solo con eso ya no cumplí con el total, entonces ya volvemos a cambiar. Y aquí lo que estábamos hablando de los signos de puntuación, la ortografía, la gramática, la sintaxis, aquí dice, organiza la información de manera clara, coherente y precisa, atiende a las normas para la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje, que es la netiqueta. No contiene errores de sintaxis, de ortografía, de gramática ni de puntuación. ¿Ok? Entonces, hay personas que de pronto me dicen, ¿me puede usted decir cuáles son mis faltas de ortografía? Claro que lo puedo hacer con todo el gusto del mundo, ¿ok? Sin embargo, si vamos a plasmar, ya tengo el 99, 98, esos detallitos, te sugiero que lo revises desde antes de enviar tu actividad porque te cambia. Mira, en la oración que revisamos hace ratito, ¿cuántas faltas encontramos? En la mayúscula, el acento de él, la coma, ¿no? El coma y punto. Ya son 4. ¿Qué crees? Vamos a la rúbrica. ¿Dónde quedaría? Híjole, de 1 a 3 errores de sintaxis, ortografía, gramática y puntuación. O ya estamos acá con 4, ¿cierto? Y solo era una oración. Te puedes imaginar en todo tu actividad, en todo tu documento, chispas, pues hasta acá voy a caer. Y no se trata de eso, se trata de cuidar cada detallito, ¿ok? Y finalmente, la parte del pensamiento crítico es cuando comenzamos ya a analizar. Realiza una lectura analítica y identifica de manera objetiva la intencionalidad y el contexto del autor y de la obra. Identifica asertivamente las diferencias entre las formas de ver la vida que manifiestan los autores en sus obras y la suya. Reconoce con pertinencia las características de los textos literarios y es capaz de reconocerlas. Identifica con claridad y objetividad los géneros literarios, narrativa, lírica y gramática. Entonces, todo esto, aunque ya me evaluaron si tenía o no todos los elementos de la tabla, otra vez aquí, si no los
ubiqué correctamente, me voy hasta acá, ¿eh? Porque si no identifiqué, ya me voy a aquí. Identifica vagamente entre las formas de la vida y la manifestación del autor. ¿Ya te fijaste? Con solo un detalle, el contexto de cada uno de los autores. Entonces, muchísimo ojo, mucho cuidado. Por eso digo que siempre se nota quién revisó las actividades integradoras, quién revisó la rúbrica y quién estuvo presente en las sesiones. ¿Cómo? Luego las características de sus documentos me lo dicen, ¿ok? Entonces, de pronto sé que no pueden estar presentes a todos, pero sí les voy a dejar la liga a quienes no se conectaron para poder revisar los videos y pues también es importante, ¿ok? Revisamos ya actividad integradora número 1 y vamos a la actividad integradora número 2, mucho más cortita que esta. Aquí está. Se llama textos literarios, lenguaje y expresión. ¿Se acuerdan el video que acabamos de escuchar sobre la historia en donde el acento era, cómo era el acento? ¿Se acuerdan? Here we have head of a peasant woman. No, ese es otro. Les compartí uno del contexto en donde, aquí está. Díganme cómo se escucha. O Castelar tendrán que afrontar una nueva guerra carlista y una insurrección en Cuba. La desintegración de la República se plasma en el surgimiento de numerosos cantones. ¿No les suena muy español? ¿Cierto? Y las palabras que usa y todo lo demás. Lo mismo sucede con los textos. Hace ratito en uno de los ejercicios hablábamos de la boca de fresa, ¿se acuerdan? Suena, ya me imagino ahorita que estés dándole no sé, que le digas a tu esposo en el caso de Roberta o a tu esposa en el caso de José diciendo, qué bonita tu boca de fresa. O sea, ni siquiera la palabra bonita correspondía a aquella época, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, utilizamos ahorita otro vocabulario para decir que bien te ves, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cómo le dirías a tu esposa que se ve súper bien, José? Pues bueno, que se ve, pues su vestimenta se ve muy agradable, ¿no? Que se ve muy guapa o muy hermosa. No le dices, ay, mi amor, tu vestimenta se ve muy bien. ¿A qué no? Usa las palabras, no te dé pena. ¿Cómo le dices? Bueno, que se ve bien. Ok, qué bien te ves, mi amor, ¿no? Qué guapísima, ¿ok? Eso, y Roberta, ¿cómo le dirías a tu esposo que se ve guapísimo? Ver, Yo siempre le digo que el agua hace milagros. es correcto, el agua hace milagros, muy bien. Ok, en otra ocasión cuando usé este mismo ejemplo, un alumno me decía, pues, ¿a dónde tan peinada, no? Es correcto, son los términos, las palabras que estamos usando ahorita. En aquella época y de manera lírica utilizamos la boca de fresa, tus ojos como un lucero, ¿no? Todas esas cosas que ya se ven más artísticas y más de estos géneros literarios. Es correcto. Bueno, ahora en esta actividad es lo que vamos a hacer, identificar el lenguaje y poder usarlo también. Mira, vamos a revisar la actividad y también con solo dar un clic nos va a descargar el archivo. Aquí estamos ya. El archivo aquí. La canción del loro. Ok, es de Rubén Darío y lo que voy a hacer también es leer un poquito. Antier, perdónenme. Leíamos esta parte. Aquí. Muere la tarde. Llega a las puertas del palacio un break flamante, charolado, negro y rojo. Baja una pareja y entra con tal soberbia en la mansión que el mendigo piensa, decididamente, el aguilucho y su hembra van al nido. El tronco ruidoso y azogado, a un golpe de fusta, arrastra el carruaje haciendo relampaguear las piedras.
noche. Vi sus caras. ¿Eh? ¿Qué dijo? Hay términos que no entendemos, ¿cierto? Pero que asumimos o inferimos, ¿cierto? Por el contexto en el que está. ¿De qué nos está hablando? Solo leímos un pedacito, pero ¿de qué nos habla? Hay dos palabras claves. Aquí estoy señalando una de ellas. El mendigo De la pareja. y la pareja con soberbia. Exactamente, Roberta. Entonces, ahí hablamos de un contraste, ¿cierto? Y las palabras que está utilizando para lo de flamante, charolado, negro y rojo, contra soberbia en la mansión. Fíjate las palabras, ¿ok? Y luego que el mendigo piensa, ¿qué está pensando el mendigo? Decididamente el aguilucho y su hembra van al nido. Fíjate el vocabulario que utiliza para referirse a la pareja, ¿cierto? Entonces, aquí nos invita a la actividad. Aquí estamos. Ujú. Después de haber leído esta parte, nos hace unos cuestionamientos. ¿Qué aprendiste del texto? Justifica la respuesta. No me digan que no aprendieron nada, por fin. Porque todo, hasta cuando un anuncio dice, se solicita pintor con experiencia, nos está enseñando algo, que también para ser pintor necesitamos tener experiencia, ¿no? Entonces, cualquier cosa nos enseña. Entonces, una vez que revisamos este cuento, La canción del oro, vamos a poner aquí qué aprendimos de ese texto, justificando nuestra respuesta, ¿ok? En el inciso B dice, ¿identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? Justifica tu respuesta. Acabamos de identificar una diferencia social que está muy marcada en todas las épocas, ¿estás de acuerdo? Y no importa en qué país sea. Después dice, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Y justifica tu respuesta. Perdóname, inciso D, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión y por qué? Inciso E, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? Para responder a todos esos por qué, utiliza términos, utiliza palabras, utiliza los recursos, pedacitos, cosas que ya aprendimos, ¿ok? Eso es lo que justifica. Y luego dice, leamos El perro y el cocodrilo, que también leímos ayer un pedacito, creo que me trabé como 1000 veces cuando lo leía. No, este no lo leímos, ¿ok? Bien, bebiendo un perro en el Nilo, al mismo tiempo corría. Bebe quieto, le decía un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente, dañoso es beber y andar, pero es sano aguardar a que me claves el diente. Oh, qué docto perro viejo. Yo venero su sentir, y en esto de no seguir del enemigo el consejo. La moraleja, es desaconsejable seguir los consejos de quien no te quiere bien, ¿ok? Entonces, aquí, con ese pequeño texto que acabamos de leer, lo que tenemos que hacer es, estamos, ¿ok? En este cuadro de abajo, esto que acabamos de leer lo voy a redactar con nuestras propias palabras. ¿Se acuerdan que incluso les he recomendado cuando te digan analizar, léelo, agarra tu cel y grábate? Platícale a tu hijo, platícale a tu vecina, platícale a tu esposa, platícale a tu familiar que tienes al lado y va a ser muy sencillo, ¿ok? Si no hay nadie, grábate tú solo y platícatelo al espejo, pero es muy fácil así poder transmitirlo. Ahora dice aquí, redacta con tus propias palabras lo que grabaste, lo vas a poner ahí, lo escribes, y después en el inciso B dice, ahora redacta el texto, el mismo de arriba, pero hay que retomar elementos de la narrativa y usar algunas expresiones del lenguaje literario, así como Roberta le dice a su esposo, el agua hace milagros ahorita, que va a ser la frase que usaría arriba, ¿cómo lo diríamos si fuéramos un poeta de aquellos entonces, ¿no? Ese lenguaje literario, ¿cómo lo cambiaríamos?
¿ok? Después, en los textos que redactaste los dos a tu manera y de contexto literario, entonces, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Acuérdate que el fondo es lo que dices o el resumen y la forma es cómo se dice. Solamente hay de dos. ¿Cuáles son las dos formas? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son las dos formas que puedo encontrarme? La forma puede ser en verso, digo, en rima o prosa, ¿ok? No se me angustien. Ya sé que es demasiado, pero bueno. Y finalmente nos invitan a reflexionar qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario, ¿ok? Y listo, ya terminamos con nuestra actividad número 2. También les recomiendo revisar la rúbrica y también, si es necesario, revisar la ortografía antes de poder compartir el archivo, ¿ok? Y bueno, ahora viene la sección de preguntas y respuestas para ustedes. ¿Les quedó alguna pregunta, algo que quieran de pronto mencionar nuevamente? Cuéntenme. Ok, pues ya estoy ansiosa por recibir sus actividades porque estoy segura que vamos a sacar 100 los dos, ¿verdad? Y estuvieron presentes en las dos sesiones, así que nos vamos a sacar 100, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Si no hay más dudas, no pasa nada, ¿ok? Si llegara a surgir alguna mientras están desarrollando su actividad, también compártala en el foro aprendiendo y vamos resolviendo preguntas, no pasa nada, ¿ok? Pero sí ya dense prisa, no me suban la actividad del domingo donde ya no tienen tiempo, donde quieren abrazar a sus hijos, donde quieren irse a correr en lugar de estar sentados, ¿ok? Dense un tiempecito. Y vamos a ir corrigiendo aquí, por ejemplo, que sea lunes, martes que estén entregando actividad, revisamos la sesión, miércoles estás haciéndole alguna corrección que fuera necesaria. ¿Para qué? Para que obtengas los mejores resultados y tengas mucho más tiempo para tu familia, para desarrollar otras actividades, ¿ok? Es mi recomendación. Y bueno, si no hay más dudas, vamos a cerrar nuestra sesión diciendo con qué nos quedamos en esta sesión, este cierre de semana, con qué se quedó Roberta. Pues bueno, yo ya me quedó más claro sobre las actividades porque ya las estoy realizando y ya, pues sí se despejaron unas dudas que tenía. Ok, muy bien. ¿Y José, con qué nos quedamos? Me quedó más claro todo. Ya envié las actividades, pero sí, ya me quedó un poquito más claro. A pesar de que había hecho las actividades, me había quedado con un poco de dudas en otras cosas, pero pues ya se fue. Perfecto, Sí. querías como confirmar, ¿no? Y qué bueno que ya los he desarrollado, pero ahora los voy a mejorar. Muy bien, pues ese es el objetivo. Eh, Asistencia, entonces estaba revisando mi archivo. Aquí estamos. Ok, César Izquierdo, pues como que estuvo un ratito, pero ya se fue, entonces paso sus dos asistencias, ahorita mismo las subo. Por favor, denme unos 15 minutitos cuando mucho, revisen su portafolio de evidencias y ya tienen que aparecerles las dos participaciones de la semana. Si no les aparecen, mándenme mensaje, ok, porque ahorita en lo que grabo, guardo el video, el archivo y lo subo a la plataforma y después, ya califico, pero luego si se me pasa o algo así, pues todos somos humanos, ¿verdad? Se nos puede pasar de pronto. Mándenme un mensajito para volver a revisarlo, ¿ok? Y mientras les mando abracito, nos vemos la próxima semana, miércoles a las 7 de la noche, nuevamente para poder ver las actividades de la segunda semana, ¿ok? Abrazos desde aquí, pórtense mal, diviértanse con la familia, ¿ok? Porque también es parte de la vida después de hacer los proyectos, ¿ok? Bye bye, nos vemos la próxima semana.